Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Ya saben que a mí me encanta traerles chismecito fresco, jugoso, de ese que nos mantiene al filo del asiento, y hoy no es la excepción. Hoy 7 de julio de 2025, les tengo un bombazo que es dinamita pura. Un bombazo que podría hacer temblar los cimientos de Hollywood turco. Un bombazo que involucra ni más ni menos que a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El bombazo de Hande y Kerem, el reencuentro, la reconciliación, lo que sea que esté pasando. Y va a dejar a todos, absolutamente todos, en shock. Así que agárrense fuerte, abróchense los cinturones, porque lo que les voy a contar va a generar un terremoto en redes sociales, en todos los portales de noticias, en los foros de fans, en cada rincón del mundo digital, y por supuesto, aquí, en nuestro rinconcito de chismes, donde les comparto mi análisis, mi intuición, mi visión personal. Prepárense para sumergirse en un mar de detalles, de pistas sutiles, de especulaciones candentes, y sobre todo, mi opinión sincera, mi veredicto sobre lo que podría ser el bombazo del año. Y antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y conjeturas, si eres nuevo por aquí, ¿qué esperas? Suscríbete al canal. Dale clic a la campanita para que no te pierdas nada de nada, porque aquí, cada semana, les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y por supuesto mi opinión sin filtro sobre todo lo que sucede en el fabuloso, enloquecedor y a veces un poco dramático mundo de las celebridades. Así que no se lo pierdan. Activen las notificaciones. Bien, empecemos por el principio porque como siempre la historia tiene un contexto, un preludio, un inicio que debemos entender para apreciar la magnitud del impacto. Como saben y si no lo saben aquí se los recuerdo, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Sus nombres resuenan en todos los rincones del planeta, sus rostros adornan portadas de revistas, y su talento y carisma han cautivado a millones. La chispa, la química, la conexión que existía entre ellos en la serie Love is in the Air, o Senkalkam para los que prefieren el original, y yo me incluyo, fue tan intensa, tan palpable que trascendió la pantalla. La emoción, la tensión, el romance, todo era tan vívido, tan real, que era imposible no sentirse atraído por su historia. Y bueno, la verdad es que muchos de nosotros, incluyéndome, soñábamos con que esa chispa, esa magia que veíamos en la ficción, se convirtiera en algo real en la vida. Queríamos verlos juntos, felices, enamorados, viviendo un cuento de hadas. Y por un tiempo parecía que el sueño se había hecho realidad. Recuerdo perfectamente cuando comenzaron los rumores. Las redes sociales se encendieron. Fotografías, vídeos, declaraciones, entrevistas. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban saliendo. Los fans enloquecieron, las cuentas de fans se multiplicaron, y la euforia era palpable. Y para ser sinceros, no me extrañó en absoluto. Se veían tan bien juntos, eran tan adorables, tan cómplices. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real, como si Serkan y Eda hubieran cobrado vida fuera de la pantalla. Compartían momentos juntos, viajes románticos, cenas a la luz de las velas, eventos glamurosos. Se dedicaban mensajes en redes sociales llenos de cariño, de afecto, de complicidad. Sus miradas hablaban por sí solas y cada foto, cada vídeo, era una nueva prueba de su amor. Era el cuento de hadas perfecto. La pareja soñada por todos. Y todos, absolutamente todos, estábamos felices por ellos. Celebrábamos su amor, los apoyábamos y soñábamos con que su relación durara para siempre. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades y en el amor en general, la historia tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de pequeñas discusiones, de desacuerdos, de momentos de tensión. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de teorías sobre los motivos de sus supuestas peleas, y las alarmas empezaron a sonar. Algunos fans más pesimistas empezaron a vislumbrar el final de la historia. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, la noticia que nos rompió el corazón a todos, Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se vino abajo. El corazón se me rompió en 1000 pedazos. Y no me imagino la tristeza, la desilusión, el dolor que sintieron sus fans. La pareja perfecta se había roto.
El cuento de hadas había terminado. Las ilusiones se desvanecieron. Y como siempre sucede en estos casos, las redes sociales se inundaron de especulaciones, de teorías, de conjeturas y de rumores sobre los motivos de la ruptura. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones de sus carreras? ¿Problemas de comunicación? ¿Una tercera persona? Las hipótesis se multiplicaron y la verdad, como suele pasar, nunca se supo con certeza. Y aquí es donde entra el bombazo de hoy. Porque a pesar de que han pasado ya varios años desde su separación, la historia de Hande y Kerem, la leyenda de Hande y Kerem, sigue dando muchísimo de qué hablar. Sigue siendo un tema de conversación recurrente, un tema que genera debates, discusiones y sobre todo, una gran expectación. Y es que en el mundo de las celebridades las relaciones, sobre todo las que son tan intensas y mediáticas, nunca se olvidan del todo. Siempre quedan rastros, siempre quedan huellas, siempre hay detalles ocultos, secretos guardados, y sobre todo, mucha expectación por saber qué pasa realmente entre ellos. ¿Habrá rencor? ¿Quedará cariño? ¿Será posible una reconciliación? Y es que, amigos, el mundo de las celebridades nunca deja de sorprendernos. Nunca deja de darnos motivos para soñar, para especular, para emocionarnos. Y parece que a pesar de los años, de los caminos separados, de las nuevas relaciones, algo, una pequeña llama, una chispa, un rescoldo de ese fuego que los unió, sigue ardiendo entre Hande y Kerem. Y es que en los últimos meses han surgido una serie de pistas, de señales, de detalles, pequeños detalles, pero muy significativos, que han despertado la curiosidad de todos, que han reavivado las esperanzas de los fans y que han puesto en alerta a los medios de comunicación y a los cazadores de chismes de todo el mundo. Empecemos por lo básico, por el análisis de los hechos, por el recuento de las pruebas, porque todo tiene una base. Después de la ruptura, Hande y Kerem, como era de esperarse, tomaron caminos separados. Cada uno rehizo su vida, cada uno se enfocó en sus proyectos, en sus carreras, en sus nuevos romances y en su crecimiento personal. Cada uno buscó la felicidad por separado. Y aunque por ahí tuvimos noticias de nuevos romances, de flirteos, de salidas, de rumores de amoríos, no hay nada concreto, nada oficial, nada que haya trascendido más allá de la especulación. Kerem, por su parte, se ha enfocado en su carrera profesional, participando en proyectos interesantes, desafiantes y que le han permitido demostrar su talento y su versatilidad como actor. Ha incursionado en nuevos géneros, ha trabajado con directores de renombre y ha seguido cosechando éxitos y reconocimientos. Hande, bueno, todos sabemos lo exitosa que es. Se ha convertido en una de las actrices más cotizadas y reconocidas de Turquía, y su fama ha trascendido fronteras. Sus proyectos son esperados con ansias, sus actuaciones son aplaudidas por la crítica, y su belleza y carisma siguen cautivando a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que ha desatado este nuevo revuelo? ¿Qué es lo que ha encendido la mecha de este nuevo bombazo? Primero y quizás lo más importante, las redes sociales. El terreno de juego por excelencia de las celebridades, el escaparate de sus vidas, el medio por el cual se comunican con sus fans y con el mundo. Hande y Kerem, aunque no se siguen en Instagram o el drama, o la intriga, a veces, con una frecuencia que ha despertado las sospechas, le dan me gusta a publicaciones de amigos en común. Un me gusta. Un simple me gusta, inocente dirán algunos, pero para los fans, para los que analizamos cada detalle, cada gesto, cada movimiento, es como si fuera una señal en código secreto. Como si fuera un guiño o una declaración, una forma de comunicarse sin tener que hacerlo abiertamente. Y es que en el mundo de las redes sociales, un me gusta puede significar muchas cosas. Un guiño. Una señal de cariño. Una manera de mantenerse en contacto sin decirlo abiertamente. Una forma de decir te recuerdo. Una forma de decir estoy aquí. Nunca se sabe. Pero la frecuencia con la que esto sucede, y el hecho de que no se sigan, aviva las sospechas, y alimenta los rumores de que algo más hay entre ellos. ¿Un juego? ¿Una estrategia? ¿O realmente hay algo más? Segundo, los amigos en común. Tanto Hande como Kerem tienen amigos que se mueven en los mismos círculos sociales, en los mismos ambientes, en las mismas fiestas, en los mismos eventos. Y casualidades de la vida, o no tanto, a veces, se han encontrado en eventos, en fiestas, en reuniones.
No hay nada oficial, no hay nada confirmado, pero las fuentes, las redes sociales, los paparazzi, los seguidores más acérrimos, han detectado, han visto, han filtrado que han coincidido en el mismo lugar, en el mismo momento, en la misma ciudad. Y aunque no han sido vistos juntos, tomados de la mano, abrazándose, besándose, ni se les ha fotografiado interactuando directamente, el simple hecho de que coincidan en el mismo lugar, en el mismo espacio, despierta la curiosidad. ¿Será que se buscan? ¿Será que planean estos encuentros? ¿Será que los amigos en común son cómplices, mediadores, intermediarios en esta posible reconciliación? ¿O simplemente es una coincidencia? Una coincidencia, que ocurre con demasiada frecuencia para ser casualidad. Tercero, los mensajes encriptados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la intriga alcanza su máximo nivel, donde las especulaciones se disparan, y donde los fans se convierten en detectives. Tanto Ande como Kerem son muy activos en redes sociales. Publican fotos, vídeos, historias y, de vez en cuando, la clave está en el de vez en cuando, publican frases, citas, fragmentos de canciones o mensajes que para algunos, para los más observadores, para los que leen entre líneas, para los que analizan cada palabra, tienen una clara referencia a su pasado, a su historia, a su relación. Mensajes que hablan de amor, de reencuentros, de segundas oportunidades, de volver a empezar, de superar el pasado, de no rendirse, de dar una nueva oportunidad al amor. Frases que parecen sacadas de una novela romántica, de un guión cinematográfico. Pero que en este caso podrían ser mucho más que eso. ¿Será que se están enviando mensajes a través de sus redes sociales? ¿Será que están intentando comunicarse sin decirlo abiertamente, sin exponerse a la opinión pública, sin generar un escándalo mediático? ¿Será que están jugando con nosotros, con los fans, con los medios, para mantener el interés, para alimentar el misterio? La intriga está servida. Y cuarto, y quizás la pista más contundente, la más reveladora, la que ha generado mayor expectación, el último proyecto de Ande. Sí, amigos, porque Ande está a punto de protagonizar una nueva serie, una nueva producción que promete ser un éxito rotundo. Un proyecto que ha generado gran expectación entre sus fans, y que la ha mantenido ocupada y concentrada en su trabajo. Y resulta que el director de la serie es amigo cercano de Kerem. Un amigo íntimo, un confidente, un compañero de vida. ¡Boom! El detonante. La bomba. La coincidencia que ha encendido todas las alarmas. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Será que Kerem está involucrado de alguna manera en este proyecto? ¿Será que está asesorando a Ande o al director en algún aspecto de la producción? ¿Será que se verán en el set de grabación? ¿Será que compartirán momentos juntos, lejos de las cámaras, lejos de la mirada pública, lejos de los focos? ¿Será que hay algo más que una simple amistad, una simple relación profesional entre ellos, entre Ande, Kerem y el director de la serie? Las especulaciones están a la orden del día. Las teorías se multiplican. Los fans enloquecen. Y aquí es donde entra el bombazo final, el clímax de esta historia, la revelación que todos estamos esperando. Porque según fuentes muy cercanas a la pareja, fuentes confiables, fuentes bien informadas, fuentes que conocen los secretos de las celebridades, se rumorea que Ande y Kerem podrían estar planeando un reencuentro. Sí, lo escucharon bien. Un reencuentro a nivel sentimental. Un reencuentro romántico. Un reencuentro que podría sellar el regreso de la pareja más querida de Turquía. Se dice que están hablando, que se han puesto en contacto nuevamente, que están intercambiando mensajes y llamadas, que están recuperando el tiempo perdido, que están sanando heridas del pasado, que están tratando de retomar la relación. Todo un culebrón. Un culebrón digno de Hollywood. Un culebrón que podría cambiar el rumbo de sus vidas y del mundo de las celebridades. Se rumorea que se han visto en secreto, en lugares discretos, lejos de las cámaras, lejos de los paparazzi, lejos de los fans más obsesivos. Reuniones clandestinas, encuentros furtivos, citas secretas. Intentando construir una nueva historia, una nueva oportunidad, lejos de las presiones mediáticas, lejos de las expectativas del público. Intentando encontrar un nuevo equilibrio, una nueva conexión, un nuevo amor. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es una simple especulación, un rumor infundado, una fantasía de los fans, una estrategia de marketing, o realmente hay algo más detrás de todo esto? ¿Existe la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos?
¿Es posible que retomen su relación? ¿Es viable una reconciliación después de tantos años y después de tantos caminos separados? Bueno, como siempre, la verdad solo la saben ellos. Solo Andy y Kerem conocen los secretos de sus corazones, solo ellos saben lo que sienten, lo que piensan, lo que desean. Solo ellos tienen el poder de decidir si quieren darse una segunda oportunidad. Pero basándome en todas las pistas que les he contado, en los rumores que han circulado en las últimas semanas, en los detalles que he analizado, en los mensajes que he descifrado, y en mi instinto de experta en chismes, creo que algo está pasando. Creo que Andy y Kerem, a pesar de todo, a pesar de los años, a pesar de las nuevas relaciones, no se han olvidado el uno del otro. Creo que el amor, el cariño, la admiración, la complicidad que se tenían, siguen ahí, latentes, escondidos, pero presentes. Creo que la conexión, la química, la magia que los unió en el pasado, todavía existe, aunque sea en un pequeño rincón de sus corazones. Creo que después de tanto tiempo, después de haber recorrido caminos separados, después de haber vivido experiencias diferentes, el destino, el amor, el universo, los ha vuelto a unir. Creo que quizás, solo quizás, están dándose una segunda oportunidad. Están intentando sanar heridas, superar el pasado, perdonarse mutuamente y construir un futuro juntos. Por supuesto, esto es solo mi opinión. Es mi análisis personal, mi punto de vista. Puede que me equivoque y que todo sea una simple coincidencia, una estrategia de marketing, un rumor sin fundamento. Pero la verdad me encantaría profundamente que Andy y Kerem volvieran a estar juntos. Me encantaría verlos felices, enamorados, radiantes, disfrutando de su amor, sin presiones, sin miedos, sin ataduras. Me encantaría que nos regalaran otra vez esa química, esa magia, esa complicidad, esa conexión que los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo. Me encantaría verlos sonreír, abrazarse, besarse, amarse libremente. Y sobre todo me encantaría que nos demostraran que el amor verdadero, el amor que trasciende el tiempo y las distancias, sí existe. Pero bueno, solo el tiempo lo dirá. El tiempo, como siempre, es el juez supremo. Solo el tiempo revelará la verdad, solo el tiempo nos dará la respuesta. Por ahora solo podemos seguir esperando, seguir especulando, seguir soñando con que esta historia tenga un final feliz. Seguir atentos a las redes sociales, a los portales de noticias, a los paparazzi, a los amigos en común, y por supuesto, a nuestro canal, porque aquí les mantendremos informados de todo. Les traeremos todos los detalles, todas las novedades, todas las actualizaciones. No se pierdan ni un solo segundo de esta emocionante historia. Y esto es todo por hoy, amigos. ¿Qué les pareció el bombazo? ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Creen que Andy y Kerem realmente están juntos? ¿Creen que están en una relación secreta? ¿Creen que hay un reencuentro en puerta? ¿O piensan que todo es un invento, una estrategia, una simple coincidencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Me encanta debatir con ustedes, me encanta compartir sus teorías, sus análisis, sus expectativas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les generó emociones. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todos los que les guste el chismecito y el mundo de las celebridades. Compartan el bombazo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y síganos en todas nuestras redes sociales. Porque somos el canal de chismes más confiable, más entretenido y más actualizado. Y ahora me despido, pero no sin antes agradecerles por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por su cariño, por su fidelidad. Gracias por ser parte de esta comunidad, por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es un chisme, y nosotros, los que lo contamos. Adiós. Y que viva el amor, y que viva el chisme. Hasta la próxima.